Bienvenidos a Sin Filtro. Este lunes tenemos el tema, la etiqueta SF, si hay presi. Hablando de las declaraciones, mejor dicho, un mensaje en Facebook que el presidente Jimmy Morales dio a la ciudadanía, en donde le responde a sus críticos, a aquellas personas que señalan su liderazgo, su actuar al frente del organismo ejecutivo. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Bueno, no sé si es el canal adecuado, una red social, para responder a la inquietud, a los señalamientos de algunos sectores, algunos analistas que también en este lugar hemos hablado sobre el proceder del presidente Jimmy Morales al frente del organismo ejecutivo. ¿Es un acierto responder de esta forma? ¿Una explicación no pedida? Yo no sé si es un acierto responder de esta forma. Lo que creo es que no es un acierto responder. ¿Y responder exactamente a qué? ¿Verdad? O sea, si no hay una comunicación concreta y si esa comunicación no es de alguien que juegue más o menos en la liga del presidente, yo no tengo ni idea qué hace el presidente haciendo una referencia a ciertos comentarios que, como bien dices tú, se han hecho incluso en este programa sobre una figura presidencial que es muy débil. Pero cuando tú explícitamente dices que no soy débil, creo que estás dando a entender precisamente que lo eres, ¿verdad? Aquí discutimos hace una semana sobre las declaraciones del presidente Jimmy Morales, cómo se estaba comunicando. Estuardo, nuevamente, el quererse comunicar en redes sociales aclara el panorama de su actuar, de su liderazgo frente a la presidencia. Bueno, primero pondría yo en tela de duda la palabra liderazgo. Eso es lo primero que yo haría. Porque desafortunadamente eso es lo que no se ha visto. Vamos a ver, definamos los parámetros de un líder y vamos a ver si bajo esto que en otro parámetro, en otro idioma se llamaría the litmus test, pasaría o no pasaría el presidente. Primero, un líder tiene visión. Mi pregunta es, ¿cuál es la visión de Jimmy Morales? Un líder tiene misión también. Esa visión la traduce en una misión y me gustaría saber cuál es esa misión. Hay un set de valores para los cuales se van a hacer unas acciones, hay unos objetivos, hay unas tácticas y hay un proceso de comunicación a la gente que lo sigue, a los liderandos. Todo eso se da dentro de un contexto en el cual pues se va respetando no solamente la cultura, sino que también hay un proceso de comunicación eficiente por el cual la gente convencida dice, sí, vamos a seguir esta misión y esta visión. Equivocada, buena, mala, larga, grande, no importa, pero se sigue. ¿Y no será que estamos muy acostumbrados al presidencialismo en donde se tiene que marcar mucho la figura del presidente y de sus ideas centrales? Ese es el sistema que tenemos. Ese es el sistema que tenemos. Con todos los errores y todos los fallos, y hay... Sí. Si quieren Tal vez quiera él un liderazgo más horizontal. Pero si quiere la audiencia leer sobre el tema, Juan Linz, un auténtico maestro de la ciencia política, hablaba de los errores y de los defectos del presidencialismo. Pero es el sistema que tenemos. O sea, en nuestro sistema, por el sistema de elección que se eligió para Guatemala, hay un balotaje, hay una segunda vuelta y se quiere tener una figura presidencial votada por una mayoría de guatemaltecos. No se quiere tener la situación que acontece en algunos países parlamentarios donde tienes que hacer grandes coaliciones y donde en muchos casos, como en Bélgica y en España, no hay presidente durante un tiempo o todo queda vinculado a la discusión parlamentaria. Y aún en esos países, mira Inglaterra hoy. Mira en la elección que tuvieron, mira en la selección que tuvieron hoy de la dirigente de May, de la dirigente del Partido Conservador. Aún ahí en esos tiene que haber alguien que lleve un rumbo, pero todas las cualidades de esa persona que lleve rumbo tienen que estar muy claras. Y tiene que tener una liderazgo fuerte. Tiene que tener un liderazgo fuerte contra toda fragmentación que en algún momento pudiera significar una debilidad. Mira, pero mucho más en un sistema como el nuestro, que es presidencialista, el corazón del ritmo político lo marca el presidente del país. Y la pregunta que habría que hacerle a la audiencia y al presidente mismo es si creen que es él, en este caso Jimmy Morales, o que es Iván Velázquez, quien marca la pauta. Quien marca la pauta de la política de este país, y yo creo que todo el mundo tiene clara esa respuesta. Vamos a la primera pausa, envíe sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF.
CI Presi. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando sobre el papel de Jimmy Morales, su respuesta en redes sociales hacia las críticas sobre su liderazgo, la etiqueta de la noche, SF, CI Presi. Si leemos el mensaje en redes sociales que el presidente difundió, él da algunos, digamos, méritos propios, o así los califica, de su gestión en estos poco más de 6 meses. Habla de que se ha unido a esta lucha en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Menciona que entre sus logros está asistir a Naciones Unidas a solicitar esta prórroga. Algunos dirán, ¿no está saludando con sombrero ajeno? Porque esa es una labor más directa de CICIG y de MP. ¿Daniel? No, yo no diría exactamente eso, yo diría más bien que está perdido, ¿verdad? Y que está un poquito desesperado precisamente porque le afecta de verdad esa debilidad, que lo pone entre comillas, en su mensaje, que le arrogan muchas personas que comentan o que comentamos en redes sociales y en medios de comunicación. Entonces, no sé si lo han visto, a mí me parece siempre muy gracioso a Donald Trump en la campaña de Estados Unidos cuando se meten con sus manos, ¿verdad? Y dicen que tienen dedos pequeños y él está constantemente y explícitamente hablando de sus manos. Es el momento en el que Donald Trump es más ridículo y más absurdo, que es mucho decir, y es seguramente donde pierde más vigencia y más votos. ¿Por qué? Porque hace explícito un tema que no le favorece. Y además quien da explicaciones no pedidas es como que está reconociendo culpabilidad. Yo de verdad no he visto un ejemplo más claro de la debilidad presidencial que este mensaje diciendo que sí hay presidente y que no existe tal debilidad. Sí hay presidente, pero no dice Jimmy Morales quiénes lo critican, quiénes lo señalan, y el rosario de méritos de su gestión, ¿realmente le pertenece, Estuardo? Mira, el presidente está en una situación de liderazgo que se llama de liderazgo situacional. Y todas las personas en liderazgo situacional, que generalmente eso se estudia con gerentes, se estudia también con CEOs, se estudia, por ejemplo, con presidentes de juntas directivas, se estudia con dueños de empresas, con líderes de organizaciones grandes, tienen que ejercer liderazgo, sino que se quiten. Básicamente, ese es el punto de liderazgo posicional. La posición te obliga al ejercicio del liderazgo, no te está preguntando si querés o no. Y cuando eso no se hace, se le hace mucho daño a la institución. Yo creo que aquí posiblemente tengamos también un problema de identidad en términos políticos, porque Guatemala está definida como una república que en todo caso tiene 3 poderes y que hay un poder que está representado aquí por el presidente de la República y es posiblemente como es el electo, a diferencia, por ejemplo, del judicial y a diferencia también del legislativo, que es electo, pero es electo previo a la elección donde también está el presidente. Entonces, mucha gente esperaría, digamos, más fuerza y más direccionalidad por parte del mismo presidente. Pero el presidente tiene una función fundamental que yo creo que todavía no la ha entendido bien y es comunicar. Y Daniel precisamente escribía en un mensaje recientemente que una de las acciones que harías primero era despedir a todo el equipo todo el equipo de comunicación, y yo estoy de acuerdo con eso. No hay ni uno que se salve, perdona. Y lo están poniendo en una situación en la cual la presencia pública no es necesariamente comunicación. De hecho, yo voy a insistir en un fenómeno que está pasando y que se llama saturación en comunicación. Entonces, en cierto momento hay que jalarlo y hay que prepararlo y hay que relanzarlo otra vez. Eso es normal, eso se hace, no hay ningún problema en hacerlo. Pero mientras él siga saturando, va a seguir teniendo esa reacción y va a tener que seguir explicando cosas que no se le han preguntado, Y pareciera que son cosas que un presidente no tendría que estar explicando cuando hay otros temas prioritarios más difíciles, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema educativo. Con eso tendría él la seguridad, la violencia, con eso tendría él muchos temas para desarrollar dentro de su agenda comunicativa, si quiere dar a conocer algunos planes, algunas políticas, pero señalar a aquellos que lo creen débil o que no caminan al son de sus acciones. Y sobre todo, yo creo que es justificarse
a través de logros que son de gestión, que están bien, y que hay que reconocer que hay partes de este gobierno que ya empiezan a funcionar y que tenemos, pues ahí vemos los logros que está teniendo la SAT con esta estrategia de judicializar a los defraudadores, que tiene sus beneficios. Tenemos la parte de gobernación y yo creo que una dirección de policía que es de las mejores que hemos tenido en el país, y se habla poco de esos muchachos, pero lo están haciendo francamente bien. Tenemos un Ministerio de Finanzas que tiene muchos logros, pero el papel de un presidente, es una cosa que yo creo que Jimmy Morales no ha entendido a día de hoy, es un papel político. Yo tengo siempre la sensación de que Jimmy Morales cree que ser un buen presidente, ser buena gente, ser honrado, ni corrupto ni ladrón, y gestionar mejor que los anteriores. Y eso no es un presidente, y menos aún en un sistema presidencial. Un presidente, y más en un sistema como el guatemalteco, que está en un punto de quiebre, tiene que ser el que marque el ritmo político, el que defina o redefina, por lo menos en esta legislatura, la relación entre el legislativo y ejecutivo, el que marque grandes políticas y el que se pelee. Yo creo que Jimmy Morales, lo hemos dicho varias veces en este programa, no quiere pelearse. No quiere, y eso digamos, le hace ver muy débil. Meterse, por ejemplo, a la arena política del Congreso con Pero acuérdate que los también diferentes tiene una partidos debilidad. políticos. Yo creo que tenemos que ser realistas en esa debilidad, y es que lo dijimos desde el principio, lo dijimos desde antes que asumiera. No tiene partido. No tiene partido político. Y eso sí le da una debilidad. Pero eso no quiere decir que esa debilidad no vea las opciones y los escenarios, porque los asesores políticos tendrían que estar precisamente en este momento viendo las opciones de no tener partido político. De hecho, el consejo le dimos algunos o presentamos algunos públicamente es, mire, mejor si no tiene partido político. Para tener esa retahíla de tránsfugas, todos ahora casi les van a quitar el antejuicio, mejor no tener. Pero tiene que tener un liderazgo Pero tiene que tener una presencia mueva. y tiene que marcar ritmo aún en el Congreso de la República. De hecho, Taracena le ha ganado la posición. El MP le ha ganado la posición. La CICIG, digamos. Y el problema que yo veo con lo que dice Daniel es que cuando empiezan, digamos, a trabajar todos los ministerios, entonces todos empiezan a hacer feudos individuales y empiezan a competir y empieza un canibalismo por ver quién es más. Si es el de Ministerio de Energía y Minas o es el de Comunicaciones, si es el de Gobernación o es el de Educación. Si es Y el van de a Salud, eclipsar la figura del presidente. Y no puede ser separado. Esto tiene que tener un componente que aglutine, que pegue, esa goma, esa visión, que diga vamos hacia aquí, hacia este lugar. Vamos a la pausa y preguntémosle a la audiencia, ¿es Jimmy Morales la persona que puede aglutinar ese trabajo en el gabinete de gobierno? Envíe sus comentarios con la etiqueta SF, si hay precio. Volvemos luego de la pausa.